Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos continuidad entonces a esta revisión que estamos haciendo de los documentos que les envié previamente para que ustedes los fueran leyendo. El documento de Solo, el documento de Mauricio Cárdenas. Inicialmente preguntarles o inicialmente decirles si tienen ustedes preguntas, dudas, inquietudes de lo que hemos visto hasta el momento. Compañeros, dudas, inquietudes, observaciones, comentarios, muchachos. Recuerden que el parcial lo hacemos este próximo jueves. ¿Qué dudas tienen, compañeros? Compañeros, dudas, inquietudes. Vamos a continuar hablando entonces hoy del documento de Mauricio Cárdenas. Es, digamos, un poco más pragmático, es como más práctico, es como más aterrizado, más colombianizado, aunque recoge todos los conceptos que hemos visto pues hasta el momento, de rendimientos marginales crecientes, de crecientes de los factores de la producción, del insumo tecnológico como el insumo que hace productivos los demás factores de la producción. Sin embargo, hace algunas precisiones sobre el capital físico muy interesantes, pero inicialmente digamos que Mauricio Cárdenas define, a diferencia de Solo, digamos el avance tecnológico o el insumo tecnológico como el resultado de la innovación, el resultado de la invención, es producir más con menos, es invertir, claro está, en mano de obra, en capital humano, en capital físico, en recursos naturales, pero la mezcla de todos ellos, según Mauricio Cárdenas, es lo que se conoce como una tecnología disponible. Usted puede utilizar en un proceso de producción, compañeros, mucho del insumo tecnológico menos del insumo capital o K, que llamamos K, y más del insumo, digamos, mano de obra. Recordemos que el hecho de que un proceso utilice más de un insumo o de otro, pues va a depender generalmente del precio y de los costos de los insumos en cada macroeconomía. Muy posiblemente un país desarrollado, compañeros, en un país desarrollado los procesos de producción hagan más énfasis en el insumo K y en el insumo tecnológico. Muy posiblemente en un país como Colombia, muchos procesos de producción hacen más énfasis en el insumo L. Pues básicamente porque aquí todavía abunda en cierta forma la mano de obra. De hecho, tenemos un indicador de desempleo, pues que según el DANE, no sé de dónde sacan esas cifras, pero bueno, según el DANE está en el 9,5%, pero bueno, es el instituto que oficialmente publica las cifras de desempleo de nuestro país. Entonces, digamos que la mano de obra en un país como Colombia puede eventualmente ser más abundante y por ende, digamos, tener unos precios más competitivos si se compara con otros países del mundo. Em, ha habido cambios, compañeros, que hacen replantear eso. La mano de obra en Colombia se ha encarecido significativamente en estos últimos años. Eso no hace más que, se puede hablar en términos económicos. Yo aquí, pues, y ustedes lo saben, en términos académicos, pues, si la mano de obra se encarece en nuestro país, pues seguramente muchas multinacionales van a buscar otras alternativas distintas a nuestro país, donde la mano de obra sea más barata y rinda más. De hecho, de hecho es una cosa muy berraca, muchachos, a nivel mundial con un país como China, donde el secreto de los últimos 40, 45 años, el secreto de ese macrodesarrollo y ese macrocrecimiento que ha tenido ese país, compañeros, estuvo basado en prácticamente condiciones de esclavitud de su población, salarios de miseria. Pero claro, un país de más de 1.200 en ese entonces millones de habitantes, pues tenía todo el potencial del mundo y a la vez también un potencial de mercado gigante para los productos que allí se producían y que también se consumían. Se creó un círculo virtuoso que hizo que ese país saliera adelante
Sin embargo, es reconocido que la China no es precisamente un país destacado por los altos salarios. Sigue siendo una mano de obra relativamente barata en el contexto internacional. Incluso el Producto Interno Bruto está un poco por encima o tal vez muy similar al colombiano, quien creyera, a pesar de ser por tamaño la segunda economía más grande del mundo, pero como tiene tantos habitantes, al tener el ingreso per cápita, pues da un ingreso per cápita de un país en desarrollo, realmente no es un país desarrollado. Em, Mauricio Cárdenas hace esa diferenciación entre esos tipos de insumos, compañeros, y obviamente hace una precisión, y es de que la manera en que se combinan esos insumos de la producción, esa mezcla, es lo que se conoce o es lo que él llama como tecnología. En cuanto a mano de obra y capital humano, el capital humano, compañeros, Mauricio Cárdenas lo define como ese conjunto de calificaciones, de conocimiento adquirido por parte de los trabajadores, que aumentan su productividad en la medida en que sea mano de obra más calificada. Eh, por eso, muy posiblemente, o plantea una mejor forma de medir ese capital humano con un promedio de años de escolaridad y pone a Colombia en un contexto internacional respecto al número de años de escolaridad de nuestra población. Colombia en ese sentido ha mejorado mucho, pero todavía tiene unos retos gigantes, compañeros, para lograr, digamos, una mejor calificación de su mano de obra. Nada nos ganamos, muchachos, con tener 2,5 millones de personas desempleadas si la inmensa mayoría de esa población desempleada es mano de obra no calificada. Tendríamos que tener procesos de producción que enganchen mano de obra no calificada masivamente para reducir significativamente la tasa de desempleo. Un ejemplo, compañeros, es la construcción de vivienda, la construcción en términos generales, demanda grandes cantidades de mano de obra no calificada o que requiere un nivel de aprendizaje menor y que precisamente es un gran empleador. Se destacó en Colombia durante muchos años, excepto en los últimos 2, 3 años, que las cosas cambiaron, no sé, para bien, para mal, pero pues las cosas cambiaron. Y es que durante muchos años, 10, 15 años, la construcción fue un gran generador de empleo en nuestro país. Sí, fue un gran generador de empleo. Hoy en día la construcción está pues de capa caída en torno a lo que fue hace algunos años y eso ha tenido un impacto grande en el empleo formal porque personas que se vinculan como mano de obra no calificada a obras de construcción, a construcción de vivienda, etcétera, pues generan un nivel de ingresos y una formalización del empleo, de la vinculación, de la cotización a prestaciones sociales, etcétera, masivo, que genera calidad de vida. Estos últimos años, pues eso se ha revertido, muchachos, pero bueno, esperemos tener una recuperación prontamente. Capital físico. Dice Mauricio Cárdenas, compañeros, que corresponde a la inversión en maquinarias, en equipos, en edificaciones, en carreteras. Parte de esa reposición se mide por el método de los inventarios perpetuos y que dice o plantea Mauricio Cárdenas cómo toma como una base de referencia para medir de ahí en adelante qué se hace y la manera en que nuevos inventos quitan, matan, reemplazan otros, ¿sí? Que es como la destrucción constructiva, por ahí la llamó alguien, ¿sí? La manera en que unos inventos y el avance tecnológico pues va reemplazando también las técnicas y las formas de hacer las cosas. Y una cosa muy importante, separa el capital físico de lo que es la infraestructura, muy particularmente. Mauricio Cárdenas separa el capital físico de la infraestructura. Dice que la infraestructura es un tipo de capital físico, sí, pero que responde más a vías, a puertos, etcétera. Se relaciona directamente con la eficiencia, muchachos, del aparato productivo. Es relevante en economías abiertas porque una economía que invierte en infraestructura es una economía que se vuelve más competitiva y que se vuelve más llamativa para la inversión externa. Una multinacional que se establezca en Bogotá, muchachos, y que tenga las intenciones de exportar,
pues debe saber que un contenedor que despache de Bogotá va a tener que recorrer 400 kilómetros, 500 kilómetros hasta Buenaventura o 600, 700 kilómetros hasta un puerto en el mar. A pesar de que Bogotá como tal puede ser un buen consumidor con sus 8, 9, 10 millones de habitantes, pues si las miras son exportar, generalmente esas empresas se establecen en ciudades como Barranquilla o ciudades costeras como Cartagena y hemos visto, de hecho, muchachos, en los últimos años, paulatina y gradualmente cómo Colombia ha ido migrando su industria pesada hacia los puertos. Miren, muchachos, ustedes seguramente la inmensa mayoría de ustedes no hayan nacido, pero uno aquí en Medellín antes recorría entre la famosa Avenida de los Industriales, entre Monterrey y la 30, donde es hoy el edificio Bancolombia, y usted yendo de sur a norte entre Monterrey, lo que es hoy el edificio Bancolombia, encontraba a mano derecha varias empresas, encontraba a Simesa, encontraba una planta de Argos, encontraba una ensambladora, encontraba diferente industria. Y miren cómo Simesa, Argos, etcétera, se han ido trasladando hacia otras ciudades, especialmente hacia Barranquilla y ciudades de la costa, y eso prácticamente hoy se convirtió en Ciudad del Río. Y esa Ciudad del Río, pues es prácticamente vivienda estrato 6, estrato 5 muchachos. Y esa vivienda como poco a poco y paulatina y gradualmente han ido reemplazando incluso todo lo que es Barrio Colombia, todos esos talleres, todo ese tema en torno a mecánica automotriz, muchachos, y cómo van cambiando la vocación, de vocación los sectores. Entonces, esa infraestructura, muchachos, tiene una particularidad. ¿Alguno de ustedes tiene claro cuál es la particularidad que diferencia la inversión en infraestructura a la inversión en capital físico? Capital físico es, por ejemplo, la inversión en una máquina que hace una empresa. Infraestructura es, por ejemplo, una vía, un puerto, un aeropuerto. ¿Cuál es la principal diferencia que hace de esos dos elementos o de esos dos factores de la producción, Mauricio Cárdenas? ¿Alguien lo recuerda? Quien haya leído ya ese documento. Bien, recuerda, compañeros, cuál es la particularidad que le da Mauricio Cárdenas a esa diferencia entre capital físico e inversión en infraestructura. La infraestructura es un tipo de capital físico, pero él hace una diferenciación, justificado en algo. ¿Alguien recuerda? Bien, si han estado leyendo los documentos, pues espero que sí, ya tenemos el parcial el próximo jueves. Creo que sí, pero no recuerdo con claridad, pues, cómo lo definió él. Yo recuerdo Oye, haberlo leído, Gabriela, pero no me acuerdo como con exactitud. ¿qué recuerdas, Gabriela? No hay problema, tranquila. ¿Qué recuerdan, compañeros? No sé, creo que él hablaba como que la principal diferencia era como los niveles de productividad que, eh, pues, entre cada uno. No me acuerdo muy bien cómo lo expresa. Y concretamente, Gabriela, es lo que tú dices. Mientras el capital físico, dale, Gina. Pues el físico es más sobre los activos tangibles, pues, o sea, todos los capitales son tangibles, ¿cierto? En este caso, el físico tiene que ver más con temas de maquinarias, en edificios, herramientas manuales, muebles, como tal de la empresa o la compañía. Y el de infraestructura con todo el tema de las adecuaciones, en este caso como carreteras, redes eléctricas y todo el tema de telecomunicaciones, o no, no es la diferencia. ¿Y qué particularidad tienen esas dos cosas? Miren que, como bien has dicho Gabriela y Gina, la inversión en capital físico corresponde a invertir en una máquina, en un equipo, en una edificación. ¿Y quién hace esa inversión? ¿Quién invierte en una máquina? ¿Quién invierte en un equipo? ¿Quién invierte en un nuevo proceso de producción? ¿Quién invierte en eso? ¿Quién hace la inversión? Es muy fácil decirlo de uno, pero sí me gustaría pues que ustedes mismos lo deduzcan, porque es importante esa Los socios, diferenciación. profe, ¿Quiénes? los socios, Sí, con los socios de quién. las empresas. Las Pues empresas, serían exactamente. como varias empresas, ¿no? Jorge, esa es la diferencia.
Quien invierte en una maquinaria, Sofasa, por ejemplo, compró un robot para pintar las estructuras de los vehículos que ensambla, ¿sí? ¿Quién hizo esa inversión? Sofasa. ¿A quién beneficia esa inversión? La Sofasa. Pues esa inversión en esa máquina no va a beneficiar a BASF Química, ni va a beneficiar a Proquident, ni va a beneficiar a Nutresa, ni va a beneficiar a Nacional de Chocolates, beneficia a Sofasa. Pacífico 1, que es la doble calzada que se construye entre Caldas, Antioquia, bueno, faltan pedazos, pero entre Caldas y Bolombolo. Pacífico 2, que se construyó entre Bolombolo y La Pintada. Esas inversiones en infraestructura, ¿eso a quién beneficia? ¿A Sofasa? Sí, posiblemente. ¿A Nacional de Chocolates? Sí, posiblemente, muy seguramente. ¿Beneficia a muchas empresas? Muy seguramente. Dale, Alexandro, ¿a quién nos levantó por ahí la mano? No vi quién nos levantó por ahí la mano. ¿Cuál es la diferencia entonces entre invertir en capital físico e invertir en infraestructura? Ya la acabamos de decir. ¿Cuáles, compañeros? El inversor. No más que el inversor, la Profe. vaina es El Gonzalo, inversor. Cerney. Profe, yo digo que la diferencia radica en que cuando es inversión en una infraestructura, eso no solo beneficia a la empresa, sino que beneficia a toda una Exacto. región o a todo un país, mientras que cuando es maquinaria, Exacto. el beneficio es exclusivo para la empresa. Entonces ahí viene, por ejemplo, el ejemplo del El túnel del impacto. Toyo que ha sido tan mentado. Ujú. Ese túnel del Toyo está conectado a Puerto Antioquia, porque pues es una obra de gran infraestructura para el departamento, pero no solo va a beneficiar a Puerto Antioquia, sino a toda la región de Urabá, porque eso va a cortar los tiempos de desplazamiento y entonces por eso es un beneficio más grande cuando se hace en infraestructura. No solo es media la región de Urabá por Puerto Antioquia, sino que todas las empresas que están establecidas en Medellín, en el Valle de San Nicolás o en el occidente cercano, van a beneficiarse de ya no hacer un recorrido de 6 o 7 horas hasta Puerto Antioquia, sino que lo van a hacer en 4 o 5 horas, que implica Exacto. obviamente un ahorro logístico importante. Es más, muchas empresas de Bogotá van a tener a Puerto Antioquia 300 kilómetros más cerca que los puertos de Cartagena y Barranquilla, que hoy están a distancias de 800, 1000 kilómetros de Bogotá. Van a quedar a 600, 700 kilómetros de Puerto Antioquia. Entonces, mire que prácticamente todas las empresas de Cali que exportan por el Atlántico, todas las empresas del occidente colombiano, incluso del centro del país como Bogotá, del mismo Antioquia, obviamente, Valle de Aburrá, el eje cafetero, por el ejemplo que puso Ernei, a través de Puerto Antioquia y haciendo uso del túnel del Toyo, se van a beneficiar de esa infraestructura. Entonces, eso es lo que dice Mauricio Cárdenas. Hace una diferencia entre capital físico e infraestructura, diciendo que el capital físico beneficia a la empresa que hace la inversión, pero la inversión en infraestructura beneficia a todo un grupo de empresas, a todo un sector o a todo un país. ¿Listo? Esa es como la principal, digamos, la principal diferencia o lo que hace más relevante la diferencia entre la inversión en infraestructura y la inversión en capital físico. Disculpen, yo me saco una espinita, pero la infraestructura no es para que los ricos anden en Toyota, muchachos. La infraestructura física es para que la economía se mueva, es para que los tractomuleros sean eficientes en el transporte de la mercancía, es para que las empresas sean eficientes en sus costos logísticos, es para que las empresas, miren muchachos, no es gratuito que muchas empresas de flores se establezcan aquí en el oriente de Antioquia, no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque existen 2, 3 empresas transportadoras por aire, aviones, en el José María Córdoba, que en 3 horas y media transportan 20, 30 toneladas de flores a Miami. Y en cuestión de 3 o 4 días, muchachos, Colombia exporta prácticamente todo lo que se vende en San Valentín el 14 de febrero en Estados Unidos. Y es una logística impresionante, muchachos. Leía yo un ejemplo hace poco de una empresa que produce un tipo de pez que es muy apetecido en restaurantes de Miami. Yo no sé cuál es. Comida, pues es un pez, es un alimento
que se cultiva, porque eso se cultiva aquí en el oriente, en algunas fincas, y que exportan con hielo a Estados Unidos, a Miami, y prácticamente lo mandan por la mañana y por la noche lo pueden estar consumiendo en un restaurante en Miami, ¿sí? A 3 horas y media de distancia en un vuelo directo. Entonces, eso hace que nos acerquemos al mundo, que nuestras empresas tengan ventajas competitivas frente al mundo y no que simplemente los ricos del poblado utilizan las vías, utilizan el aeropuerto para subir a Oriente. Y disculpen que me saque esa espinita. Entonces, consideremos la infraestructura como un factor importante, indispensable, muchachos, en el desarrollo de un país. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el ejemplo, compañeros? ¿Listo? Sí, pero que ya quedó más claro Sí, el concepto. profe, y de pronto ahí acotando un poquitico, yo pues a veces me gusta leer un poquitico y los países que más se han desarrollado en el mundo Ah, es porque han mejorado toda su infraestructura física, así es. vial. Entonces, es contradictorio decir que si esto se genera, no va a generar desarrollo, cuando anteriormente para uno ir de Medellín a Apartado se gastaba 12 horas, después se hizo Así el es. túnel de allí de San De Cristóbal, se Occidente. bajó a Ujú. 10, 8, 10 horas y ahora lo están proyectando a 4 horas, pues eso va a beneficiar a un paciente que esté enfermo, que tengan que trasladarlo en una ambulancia, pues Oh, de acuerdo. digamos que las posibilidades de que sobrevive es mucho mejor porque va a llegar más rápido a un hospital de mejor nivel y con más capacidad. Entonces, pues sí, comparto como esa posición. Es ilógico decir que una carretera solo beneficia al rico, cuando el pobre, bueno, no el pobre, la persona. Todos. No hablemos de rico y pobre. Exactamente, Hernán. Todos. Hernán, dale, dale. Te nos caíste. Todos. Exactamente, todos nos beneficiamos. Hace poco tuvimos una compañera de Segovia. Ustedes saben que la famosa troncal del Nordeste era una vía en muy mal estado. Hoy la troncal del Nordeste de aquí a Segovia es, creo que 3 o 4 horas, cuando antes se demoraban 8 o 10 horas. El ejemplo de Ernest me gusta mucho. Un enfermo, porque seguramente en el nordeste antioqueño no tienen medicina nuclear, esos aparatos que son muy sofisticados. Esos los hay en Río Negro, los hay aquí en Medellín. Un paciente que necesite un examen de medicina nuclear de Segovia hoy va a estar mucho más cerca de los centros médicos donde lo pueden atender. Entonces miren que es la infraestructura beneficia a una sociedad en general. Listo. Ernei, nos ibas a terminar de comentar algo, que fue que se te cerró el micrófono. No, no, profe, solo eso, que yo digo que pues si queremos progresar como país, una de las mejores formas es mejorar todo el tema de infraestructura vial, que exista más conexión entre las regiones y las ciudades capitales. Perfecto, hermano. Y Ernei, compañeros, no solamente la infraestructura vial, también los aeropuertos, la navegabilidad del río Magdalena, que fue un proyecto que se cayó por un caso de corrupción. Es muy importante la navegabilidad del río Magdalena, muchachos, porque mientras una tractomula lleva un contenedor de 30, 40 toneladas, un barco puede llevar 30, 40 contenedores por el río Magdalena a un costo mucho menor. La infraestructura ferroviaria, por ejemplo, un tren que puede llevar 100 vagones con 100 contenedores desde La Dorada hasta Santa Marta. Son 100 tractomulas menos, andando cada una consumiendo diésel y contaminando. Entonces, miren, muchachos, que la inversión en infraestructura tiene ese efecto y por eso hacemos tanto énfasis en eso. Y no solamente eso, compañeros, construir una carretera, construir un puerto, construir un aeropuerto, es un gran generador de mano de obra. Construir vivienda, muchachos, construir vivienda es un gran generador de mano de obra. Recuerden el ejemplo que vimos en la primera parte del curso. ¿Recuerdan cómo el subsidio a la tasa de interés para créditos hipotecarios tenía un efecto multiplicador porque se incentivaba la compra de vivienda nueva y ese incentivo a la compra de vivienda nueva incentivaba la construcción de vivienda? Y esa construcción de vivienda por parte de las constructoras generaba un círculo virtuoso para la economía, muchachos, porque la gente podía tener acceso a vivienda y las empresas, no solamente las constructoras, sino todas las que tienen que ver con el sector constructor, que es un sector que puede perfectamente involucrar 30 diferentes subsectores o 40 tal vez,
Entonces tiene un efecto multiplicador. Digamos que es hacia allá como ese pensamiento abierto, muchachos, el que debemos tener para el crecimiento. Compañeros, definición de tecnología para Mauricio Cárdenas, ¿qué es y cómo se mide? Hay varias definiciones. Él dice que es una forma en la manera en que se combinan o se mezclan los factores productivos. La tecnología está constituida, muchachos, básicamente por ideas. No sea ideas, muchachos, no permitamos que castren nuestra imaginación. Muchas veces ideas locas han dado origen a grandes empresas. Un domiciliario, lo que antes era un domiciliario, que antes era algo tan informal, dar origen a un Rappi, pues, y son empresas hoy gigantes. Un- un- una, una simple aplicación donde yo puedo contactar a una empresa de plomeros y en 5 minutos están acá sin yo necesidad de estar buscando por internet ni de buscando antes, como se hacía antes, muchachos. Uno cogía un directorio telefónico de 50.000 páginas que había en Medellín a buscar empresas que habían inscrito ahí su teléfono para buscar un plomero. Hoy en día una simple aplicación te contacta en segundos pues con un servicio y en 20 minutos están en tu casa. La manera en que la tecnología, compañeros, ha agilizado, ha vuelto más competitivos los procesos, ha generado nuevas formas, nuevos negocios. Eso es increíble, muchachos. Eso es espectacular. Miren, un ejemplo a nivel de PS. Todavía, pues en lo personal, pues utilizo Sura para mí y para mi mamá. Y a través de Sura, simplemente con un WhatsApp, yo renuevo la fórmula. Por el mismo WhatsApp hago el pedido y en cuestión de 2 días está la medicina de mi mamá aquí en la casa. ¿Sí? No todas las EPS tienen esos servicios, no todas las EPS han logrado desarrollar o implementar la tecnología en esos servicios y por eso son todavía muy pesadas, muy paquidérmicas y por eso son ineficientes y por eso necesitan 20, 30, 40, 50 personas atendiendo un servicio que hoy en día perfectamente podía ser un chatbot, ¿sí? Con unas verificaciones básicas o fundamentales. Esa es la manera, muchachos, la mejor manera de hacer las cosas, la manera en que debemos hacer progresar, la manera en que debemos hacer productivo este país. Entonces, Mauricio Cárdenas es muy insistente en eso, es las ideas, los conceptos abstractos, el nivel tecnológico de una economía, el que tiene que ver con las ideas que generan las personas, su imaginación, es lo que produce, innova, el que nos permite ensayar, a veces equivocarnos, experimentar, formular hipótesis, cosas diferentes que a veces parecen salida de los cabellos, pero que son las que revolucionan generalmente la forma de hacer las cosas y las que mandan la parada. La tecnología es un residuo, dice Mauricio Cárdenas, no explicado por los factores productivos convencionales, básicamente lo que decía Solo. Es ese residuo de Solo que explica cómo la productividad se mejora ostensiblemente sin necesidad de invertir las mismas proporciones en K y en L, sino que se invierte básicamente en el insumo T, en el insumo tecnológico. La tecnología generalmente, muchachos, hace que los otros factores se vuelvan más productivos. El hecho de que usted, por ejemplo, hoy ya ni siquiera necesitamos un portátil, muchachos. Ustedes pueden andar el mundo y puede tener la oficina en sus manos, ni siquiera con un portátil. Antes era un portátil, ahora ya ni siquiera es un portátil, ni siquiera un celular, sino una tablet. Una tablet que te permite prácticamente administrar tu empresa, estar conectado en tiempo real desde cualquier lugar del mundo, vía internet. Eso es una cosa increíble. Hace por allá en el 96 el Banco Industrial Colombiano, en aquel entonces el BIC, introdujo la banca virtual con algunos servicios muy básicos, muy fundamentales, muchachos. Y era básicamente como una consulta de saldos. Una consulta de saldos que antes a vos te implicaba necesariamente ir a una sucursal o ir a un cajero automático y consultar tu saldo y muchas veces ni siquiera el dato estaba en tiempo real, sino que no cogía los movimientos del día, o sea, que daba el saldo al día anterior. Hoy en día consultar un saldo es como bañarse, no, ni siquiera como bañarse, como cambiarse pantaloncillos. Pues consultar un saldo es entrar a una aplicación de un banco y por esa aplicación puedes hacer 50.000 cosas. Hace solo 26, 27 años
Eso era un sueño, muchachos, era un sueño de películas de ciencia ficción, de sci-fi, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que marcan la diferencia. Entonces, seguramente una persona es mucho más productivo hoy cuando en tiempo real está comunicado por WhatsApp, que ni siquiera tiene costo, con un compañero en China que está haciendo una investigación de mercado sobre algún producto que necesitan importar y que antes les tomaba meses viajando, desplazándose para poder hacer ese tipo de negocios. Hoy ellos la pueden hacer en segundos, en minutos vía WhatsApp. En estos días, compañeros, hace unos 2 meses se me dañó la lavadora acá. Entré al WhatsApp de ASEF y en cuestión de 20 minutos compré una lavadora por WhatsApp. Y en 2 días estaba mi lavadora acá. Y el servicio incluía llevarse la lavadora que se me dañó. En cuestión de 20 minutos, muchachos, compré una lavadora por WhatsApp. Y en 2 días la tenía acá. Y el día siguiente ya estaba el técnico instalándola. Lo que antes era cuestión de 10 días, 12 días, 15 días, muchachos. O irse uno para un almacén, a un centro comercial. Después entrar a páginas de internet y averiguar precios, hacer comparativos. Hoy en día ya es un simple WhatsApp. Todo eso permite que seamos mucho más eficientes y mucho más productivos, muchachos. Además, eso le ha permitido a una sociedad, seguramente a CEF, con su distribución por WhatsApp, puede dar precios más competitivos porque evita una infraestructura física del almacén, evita un vendedor, evita una distribución, evita una logística que le permite ofrecer precios mucho más atractivos. Esa lavadora en un almacén valía como 300.000 pesos más, muchachos. Comprándola por WhatsApp me ahorré los 300.000 más los 200.000 que me dieron por la lavadora vieja. Entonces, miren, muchachos, cómo la sociedad puede acceder a bienes y servicios de una manera más eficiente, más competitiva, simplemente con el uso de la tecnología. Eso insiste mucho Mauricio Cárdenas. Posibilita, compañeros, hoy un celular de las características con las que usted compra, muchachos, un celular de 1.000.000 de pesos, tiene las características de un celular que hace 3 o 4 años valía 3 o 4 millones. Y más alcance, y más capacidad, y más memoria, y más velocidad, y más RAM, y más gigas, y qué sé yo. Y puede valer incluso menos plata. Entonces también esos progresos tecnológicos, compañeros, abaratan esos procesos productivos y hacen que la sociedad pueda acceder a bienes y servicios, compañeros, digamos, a un menor costo. Todo esto que estamos hablando lo plantea Mauricio Cárdenas en el documento. Eh, Hay un nuevo paradigma, dice Mauricio Cárdenas, que sugiere que más que el capital físico y el humano, las diferencias en los niveles de productividad son los que explican las grandes disparidades, como decía ahorita un compañero, entre el desarrollo de los países ricos y el desarrollo de los países pobres. Definitivamente, compañeros, es la implementación de la tecnología, compañeros, la que marca la diferencia entre el país pobre y el país rico. Es casi ya como una definición. Destrucción creativa, compañeros. Cómo nuevas tecnologías destruyen y reemplazan tecnologías anteriores. En los años 90 el Viper fue reemplazado por allá por los 90, principios de los 2000 por los celulares. Los celulares se fueron implementando y crecieron de manera exponencial y ya los celulares no solamente reemplazaron el Viper, sino que también reemplazaron la telefonía fija. Ya prácticamente quien tiene un teléfono fijo, eso es como tan raro como tener 3 orejas o como tener 20 o como tener 50 dedos, pues eso es una cosa rara, pues es un ser extraño el que utilice hoy un teléfono fijo. Un teléfono público por ahí en la calle, pues muchas veces eso lo desembala uno por una descargada de un celular, pero prácticamente ya en cada esquina hay quien te ofrezca un servicio de celular o te prestan un celular, qué sé yo. La manera en que ideas, nuevas tecnologías van reemplazando y van destruyendo otras pasadas. Listo. Diferencia de ingresos entre países. ¿Hay convergencia o hay divergencia? Hombre, pues él plantea que puede haber convergencia, ¿sí? En el ingreso per cápita entre países pobres y países ricos. Realmente dice que esa brecha no se ha dado, esa transferencia tecnológica no se ha dado, posiblemente porque falta como similitud cultural en algunos casos, en otros nivel educativo, que vengan empresas, por ejemplo, que sean muy
enfáticas en sus procesos de producción, en tecnologías, en alta tecnología, y que se quieran establecer en un país como Colombia, donde todavía nuestra formación educativa es limitada, no es muy limitada, digamos que es limitada, o que no responde como a esas nuevas tendencias, muchachos. Hoy los muchachos, vea, yo no les voy a decir cuál universidad, es una universidad muy conocida. Por un tema del banco hablábamos con ese cliente y nos decía, antes de pandemia teníamos 16.000 estudiantes, hoy tenemos 6.000 estudiantes. Y la tendencia, muchachos, hacia la educación superior es que la gente ya no nos quiere estudiar carreras de 5 o 6 años, sino que nos están demandando cursos prácticos, tecnológicos, rápidos, de 2 años, de 3, 4 semestres, que te forman a ti en nuevas tecnologías, en desarrollo de aplicaciones, en lenguajes de programación, en cosas así rápidas que te hacen un nómada digital y que te abren el mundo. Si lo complementas con el inglés, eso te abre posibilidades laborales en el mundo, ya ni siquiera en Colombia. Y son empresas de índole mundial que te contratan y puedes trabajar desde Segovia, puedes trabajar desde Medellín o puedes trabajar desde Manizales en una multinacional. Y ya la formación no es necesariamente la de un ingeniero, sino que la formación es de esa persona que maneja las últimas tecnologías, que está conectada con la data, con la analítica y con ese tipo de cosas, muchachos, sin necesidad de ser necesariamente, valga la redundancia, un ingeniero. ¿Sí? Entonces, eso también está marcando como nuevas tendencias en la formación y en la educación de los países. Todavía somos paquidérmicos ante esos cambios, todavía nos está haciendo falta adaptarnos más. Posiblemente el secreto esté en instituciones como el SENA, posiblemente esté en la reinvención del SENA, pero todavía seamos muy lentos en este país como para tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué hay convergencia? Dice él. Primero, porque hay rendimientos marginales decrecientes del uso del capital en países desarrollados y hay transferencia tecnológica de países desarrollados hacia países pobres. El ejemplo que veíamos, eso lo comentó algún compañero en la clase pasada y algo comentamos al respecto. En Alemania, donde la mano de obra es cara, es un país muy desarrollado tecnológicamente, hay empresas que usan la tecnología como un 80-90% en sus procesos de producción, pero que la mano de obra es tan calificada y tan escasa en Alemania que es carísimo producir allá. Entonces buscan países en el mundo donde invertir. Algunos países que son receptores de esa inversión de Alemania en Latinoamérica son México y Brasil, y en algunos casos Argentina. Colombia ni siquiera está en la lista, muchachos. Colombia ni siquiera está en la lista. Posiblemente por ahí las promesas incumplidas, como 50.000 promesas incumplidas que tenemos. No voy a hablar de política y es de que de pronto una empresa china viene aquí a ensamblar vehículos eléctricos, pero esos son pajazos al aire, discúlpenme la vulgaridad, muchachos, y el ejemplo, pues, que Colombia no ha sido capaz de empezar a ser atractivo para esa inversión, muchachos, masiva de empresas que inviertan en tecnología, que vengan y se establezcan acá con tranquilidad, de que sepan que acá van a tener estabilidad tributaria, de que van a ser generadoras de empleo y sobre todo, muchachos, de que van a ser capaces de formarnos, de educarnos y de transformar nuestra población para dar un salto al futuro, para hacer que nuestros jóvenes sean jóvenes tecnológicos, sean jóvenes desarrolladores, sean jóvenes que manejen el bilingüismo, sean jóvenes modernos que tengan ese nuevo perfil que está demandando el mundo de hoy, muchachos, que demos ese salto al futuro de una vez por todas y que dejemos de quedarnos discutiendo trivialidades y que de una vez por todas desarrollemos, muchachos, nuestra tecnología y sobre todo que explotemos nuestros recursos naturales, los que tenemos hoy, para poder traer divisas a este país que le permitan invertir en la infraestructura que necesitamos para hacernos competitivos, para que esos países inviertan en Colombia. Listo. No nos quedemos con ese círculo vicioso de andarnos quejando de la pobreza, de que las diferencias sociales, de que el rico, de que el pobre. Esas son cosas que se discutían por allá en los años 50, en los años 60, muchachos. Los países ricos hoy, los países prósperos, no hablemos de los países ricos, que ya han alcanzado eso a lo largo de la historia, hablemos de los países prósperos, de los que están andando que están dando pasos agigantados hacia el desarrollo.
Esas discusiones hace mucho rato terminaron, muchachos, y nosotros todavía discutiendo ese tipo de trivialidades. Rendimientos, para que haya convergencia, deben haber rendimientos marginales decrecientes del uso del capital en el país de origen. Debe haber transferencia tecnológica hacia los países pobres, a los países destinos. Y hay dos puntos de vista que bien diferencia Mauricio Cárdenas, y es de que los países exitosos generalmente son aquellos que corresponden a economías abiertas. Los casos no exitosos son aquellos que han cerrado su economía bajo el alegato de que al cerrarnos, al protegernos de la competencia extranjera, promovemos el desarrollo propio. Pero muchachos, piensen ustedes, una empresa que desee establecerse en Colombia y que sea Colombia un país cerrado, Colombia sería un país de 50 millones de consumidores, donde menos de 10 o 15 millones tienen algún poder adquisitivo para consumir. Sería un país demasiado pequeño como para que una empresa se establezca. Por eso, casos exitosos de desarrollo económico en Latinoamérica es Chile, el país que tiene la economía más abierta a nivel latinoamericano, donde hay más de 50, 60 marcas, por ejemplo, de automóviles que venden y distribuyen automóviles en Chile. Chile es un país extractivista, sin embargo, ha logrado desarrollar y diversificar su economía, compañeros, tal punto, a través de la apertura económica, a tal punto que tienen uno de los ingresos per cápita más altos a nivel latinoamericano junto con Uruguay. Y son precisamente la historia, no lo digo yo, no lo dice solo Mauricio, sino la historia la que ha demostrado cómo esa apertura de la economía hacia el mundo es la que da las mayores posibilidades de alcanzar mejores niveles de desarrollo. Nuestro éxito, nuestro fracaso, lo leo textualmente del documento de Mauricio Cárdenas, nuestro éxito, nuestro fracaso depende básicamente de nuestras propias decisiones. Y son ustedes los jóvenes y somos todos muchachos los que tenemos la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para que este país de una vez por todas salga de ese letargo y de esa maldita pelea de diferencia de clases y esas cosas que nos ha postrado en el subdesarrollo y ha evitado que este país de una vez por todas alcance dar ese paso como al otro lado y empezar una tendencia exponencial de crecer y de ser exitoso en el contexto internacional. Por último, compañeros, mm, antes de hacer una pequeña gran conclusión, hablemos de que hay una contabilidad del crecimiento, según describe Mauricio Cárdenas, y él dice que inicialmente las empresas o los países hacen inversión en capital físico, después hacen un aumento en capital humano, en la mejora de la productividad de ese capital humano a través de la educación, del aprendizaje, de la formación, mejoran la productividad y esa mejora en la productividad, muchachos, que en Colombia parece ser que el conflicto de los últimos años nos ha afectado, parece ser que no tanto, quien creyera, no ha sido la violencia, ha sido más un tema más político, más de peleas internas aquí en nuestro país que el propio conflicto armado. Y hace una diferenciación entre unos determinantes próximos y unos determinantes fundamentales del crecimiento. Dice que hay unos determinantes próximos, muchachos. Y básicamente menciona, ¿el capital físico es importante? Sí, claro que sí, el capital físico. Hace falta que las empresas implementen tecnologías, hace falta que las empresas implementen maquinarias y equipos, hace falta que nuestro campo desarrolle, por ejemplo, un tractor, que eso no es una tecnología de última generación, es un tractor que existe hace más de 100 años en los procesos productivos a nivel mundial en torno al agro. Implementar como ese tipo de capital físico, muchachos, que nos debe hacer más productivos. Otro capital próximo para Mauricio Cárdenas es la infraestructura, que ya la analizamos con detenimiento. Otro es el capital humano, básicamente invertir en la educación, pero invertir en una nueva educación, muchachos, en una educación del siglo XXII, del siglo XXI, no en la educación del siglo XIX, del siglo XX. Listo. Mejoras en la productividad, compañeros. Indiscutiblemente tenemos que ser más productivos. La productividad, y ustedes ya saben de qué manera se logra la productividad, compañeros. ¿Cómo hacemos que los rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción se conviertan en rendimientos marginales crecientes? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ustedes ya lo saben. Y es lo que nos hace más productivos. Compañeros, un determinante próximo, el sistema financiero. Un sistema financiero eficiente, compañeros. El sistema financiero para un país es como el sistema circulatorio del cuerpo humano, haciendo la analogía.
¿Cuál es la función del sistema circulatorio del cuerpo humano, muchachos? De darle oxígeno a todas las células del cuerpo. Cuando hay una parte del cuerpo donde deja de llegar sangre, esa parte del cuerpo se gangrena, se pudre, se cae. Esa es la gangrena. Deja de llegar sangre oxigenada, sangre con oxígeno a esa parte del cuerpo. Esa parte del cuerpo se pudre y se cae. Lo mismo le pasa a una economía, muchachos. Cuando no están llegando recursos frescos del sector financiero a una parte, a un sector económico, compañeros, ese sector económico quiebra. Es por eso que es tan importante tener un sistema financiero eficiente, tener un sistema financiero incluyente, un sistema financiero que llegue a todo el país, a todas las zonas, a todos los sectores económicos, en condiciones de eficiencia y de seguridad, de facilidad, de oportunidad, lo suficientemente amplias y claras, compañeros, como para que los sectores económicos se puedan beneficiar de un buen sistema financiero. El sistema financiero, muchachos, que se está reinventando, la tecnología, la autogestión a través de aplicaciones, a través de los www, a través de conexiones directas host to host, end-to-end, entre la empresa y el banco, que eviten que una empresa que necesita recursos frescos tenga que llamar a un comercial, gestionar, demorarse 2 o 3 días para hacer un desembolso de un crédito, cuando hoy lo puede hacer en 30, 40 segundos a través de un host to host en condiciones de seguridad, conectado empresa-banco en tiempo real, muchachos. Eso agiliza los procesos. Un sistema financiero es también un determinante próximo, según Mauricio Cárdenas. El desempeño de la economía mundial es fundamental. En un entorno, muchachos, de economía mundial, de guerra, en un entorno de peleas, en un entorno de inseguridad, pues obviamente se hace más complicado hacer negocios y disminuye el poder adquisitivo de la gente. En un entorno próspero a nivel mundial hay mejores posibilidades para nuestros productos, para exportar, para hacer negocios. El Estado y las políticas macroeconómicas y la calidad de la regulación, compañeros, indispensable. Un Estado eficiente. Ahora lo que tenemos son 800.000, 900.000 empleados públicos más de los que habían hace 3, 4 años. Yo no voy a hablar de ningún sistema político, estoy hablando de una realidad económica. Eso es lo que se llama burocracia. Entonces, cuando usted va a abrir una empresa, ya no necesita hacer 100 trámites, sino que necesita 160 vistos buenos. La burocracia que hay en el INVIMA, por ejemplo, para aprobar el establecimiento de que una empresa abra aquí una planta para producir una medicina. Eso es absurdo lo que pasa en Colombia. Es absurdo, muchachos, que el INVIMA, por ejemplo, haya puesto tanto problema por allá en la pandemia para certificar vacunas que ya venían certificadas por institutos mundiales de primer nivel, y que el INVIMA tenía que hacer sus propias pruebas y sus propias investigaciones para probar el uso de algunos medicamentos. Eso era una cosa absurda. Eso nos dejó como el hazmerreír, vimos el hazmerreír prácticamente del mundo científico por allá en la época de la pandemia. Son cosas que no deben pasar, muchachos. La manera en que el Estado regula debe ser hacia facilitar las cosas, hacia facilitar la producción, no a convertirse en un obstáculo, muchachos. Y hay 3 determinantes fundamentales que hay que entender perfectamente. El primero de ellos, las buenas instituciones. ¿Qué son las instituciones? ¿Qué es la institucionalidad en una economía? Miren, muchachos, el Estatuto Tributario de Colombia es un absurdo, es un hazmerreír a nivel mundial. Eso es una cochinada, eso es una porquería. Tributar en este país, muchachos, es la cosa más ridícula, la cosa más absurda, la cosa más compleja. Cada vez resultan nuevos tributos, cada vez se enredan más los tributos, cada vez hay formas más de evadir el pago de esos tributos. Cada vez en este país hay más abogados que habitantes, muchachos, y tributaristas que habitantes y contadores que habitantes, muchachos. ¿Para qué? Simplemente para hacer y para buscar la manera de eludir o evadir el pago de obligaciones tributarias. Este país necesita una reforma tributaria estructural que haga más sencilla el tema tributario. El estatuto aduanero, muchacho, en este país es una porquería. En este gobierno, y para qué lo voy a decir con toda sinceridad y me voy a sacar otra espina, ha implementado unos controles aduaneros absurdos, que hace que, por ejemplo, un vehículo, muchachos, que venga importado de Corea a través de un tratado de libre comercio de México, dure hasta 3 o 4 meses en el puerto de Buenaventura pagando, deteriorándose, pagando, qué sé yo, lo que tenga que pagar allá mientras se logra adelantar una DIAN obsoleta que tenemos, una DIAN obsoleta que tenemos, muchachos, para los procesos de importación y de exportación, que hace que los procesos de importación y exportación sean absurdamente complejos en un país como el nuestro.
Hoy un vehículo, muchachos, antes de ser entregado, una moto, usted que estrena moto, esa moto que usted compró hace poquito nueva, muchachos, si no fue producida en Colombia, sino que fue importada, pudo haber pasado perfectamente 3 o 4 meses en un puerto, pudriéndose, deteriorándose, mientras el estatuto aduanero permitía hacer los trámites necesarios para poder legalizar la importación de ese bien. Eso es una cosa absurda, muchachos. Nosotros compramos cajeros y esos cajeros a veces se nos demoran 2 o 3 o 4 meses haciendo trámites de importación en Cartagena o en cualquier puerto, muchachos. Eso es una cosa absurda. Eso hace ineficiente un país. La institucionalidad es un factor fundamental del rendimiento económico, del crecimiento económico. Muchachos, con institucionalidad nos referimos no solamente a la DIAN, nos referimos al Congreso, nos referimos al Banco de la República, nos referimos al mismo Estado, nos referimos a la Iglesia, nos referimos a la policía, nos referimos a los entes de control, a la Contraloría, a la Auditoría General, a la Revisoría, nos referimos a todas las instituciones, muchachos, la Procuraduría que conforman la institucionalidad de Colombia, la eficiencia en la manera en que funcionan esas instituciones, le dan confianza a un país. Un país donde el único que controla a un presidente que es prácticamente omnipotenciario, omnipresente, prácticamente es un dios. Esto es un régimen presidencialista, muchachos. Hay voces que claman por un cambio de sistema de gobierno. No estamos hablando mal de este gobierno en particular, sino que estamos hablando del sistema político colombiano a nivel de institución, porque estamos hablando del determinante fundamental de instituciones de Mauricio Cárdenas, es que votan para que Colombia cambie ese sistema presidencialista por un sistema federalista. Por ejemplo, Colombia es un país de regiones, muchachos. Y aquí gobierna el mismo presidente para Antioquia, el mismo presidente para Chocó, el mismo presidente para el Amazonas, el mismo presidente para el suroccidente, el mismo presidente para la costa Caribe. Y eso es una cosa absurda, muchachos, cuando hay idiosincrasias diferentes, cuando somos regiones diferentes. Posiblemente un sistema de gobierno menos concentrado en un presidente, menos concentrado y más dividido el poder haría que posiblemente seamos más eficientes en la toma de decisiones. Posiblemente, muchachos. No estoy diciendo que eso sea, son ideas que hay por ahí planteadas, pero que habría que desarrollar. Lo segundo, compañero, el segundo componente fundamental o determinante fundamental, las condiciones geográficas. Colombia es un país que no tiene desarrollado el tema de infraestructura. Se han hecho inversiones, pero todavía nos falta mucho. Llevar un contenedor desde Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar a Santa Marta implica un recorrido de más de 1.000 kilómetros por una vía que la llegaron a llamar la Trocha del Sol, que ni siquiera la han terminado. El famoso caso de Odebrecht de hace algunos años, muchachos, que dio al traste con la construcción de la Ruta del Sol. Esa Ruta del Sol hay que terminarla, muchachos, y eso no es la vida de los ricos. Por ahí se transporta el 30-40% de la carga nacional y es que la que comunica Bogotá con los puertos del Caribe, compañeros. Hay que terminar esa vía. Hay muchas partes donde pasa por pleno pueblo y pasar por un pueblo dura 1 hora por los tacos. Hay que terminar la Ruta del Sol, hay que terminar las vías 4G. Las condiciones geográficas, muchachos, de Colombia son muy complejas. Los grandes centros urbanos en Colombia son Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar en el interior del país. Medellín, 1.500 metros sobre el nivel del mar en el interior del país. Aunque ahorita vamos a quedar pues a 4 o 5 horas de un puerto. Esperemos que sí lo logremos. Cali, que es la única ciudad que es competitiva entre los 3 grandes centros urbanos del país, a 3 horas, a 2 horas de Buenaventura. La particularidad que tiene este país, muchachos, es que los grandes centros urbanos están al interior, en la zona andina. Esa ha sido la oportunidad para que ciudades como Barranquilla se hayan desarrollado enormemente. Barranquilla es una ciudad que ha dado el salto al desarrollo, muchachos. La Barranquilla de hoy es muy distinto para quienes conocen a la Barranquilla de hace 10 o 15 años, muchachos, totalmente diferente. Es una ciudad que ha progresado, es una ciudad que ha echado para adelante, es una ciudad que ha sido atractiva para el establecimiento de nuevas industrias, de fábricas que exportan, porque quedan muy cerca del puerto, de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, para exportar. Gran parte de la industria en el país, muchachos, se ha trasladado hacia ese tipo de ciudades, a diferencia de Buenaventura, que no ha logrado aprovechar esa ventaja competitiva de ser puerto, muchachos, por un tema social, por un tema de seguridad muy complejo y un tema de infraestructura. Uno entra a Buenaventura, es como entrar a un pueblito cagado, y perdónenme la expresión. Las vías son estrechas, las vías son malas, no ha desarrollado su infraestructura vial. Sin embargo, por ahí puede pasar el 30 o el 40%
de la carga que entra y sale de nuestro país. Y por último, muchachos, la integración con la economía global, es decir, los tratados de libre comercio, como lo ha hecho Chile, como lo han hecho los otros países y han logrado niveles de desarrollo muy superiores a los nuestros. Gran conclusión de esta segunda parte del curso, muchachos. Miren, ¿cuál es el secreto del crecimiento económico? Hagamos esa reflexión en estos minuticos que nos quedan de clase, muchachos, para que terminemos esta segunda parte del curso. ¿Cuáles creen ustedes que debe ser el secreto del crecimiento económico? O ese secreto que necesita Colombia para salir del subdesarrollo y convertirse en una economía de primer nivel o en una economía próspera, muchachos. ¿Cuáles creen ustedes? Y no hablemos de política, por favor, porque no es un tema político. Hablemos de economía, con los conceptos que vimos en clase. ¿Cuáles deberían ser como esos 3 pasos fundamentales? Y lo que hemos visto, muchachos, hasta el momento, para poder sacar una gran conclusión de cuál debería ser el secreto del crecimiento económico en Colombia. ¿Cuál debería ser el primer paso? Profe, Jorge, yo pues como apreciación propia, ¿no? Yo diría que el tema Dale. de la educación, el tema de la infraestructura y el tema de la sí, tecnología. despacio, despacio, Jorge, espérate. Educación. Estamos de acuerdo, Tecnología. Jorge, pero Tecno- educación, espérate. Educación, antes de pasar a la tecnología. Educación, pero ¿qué particularidad debería tener esa educación, Jorge? Bueno, porque es que ahorita la educación se está viendo muy coartada por el tema virtual, de que entonces ya los profesionales no salen bien preparados, de que entonces las universidades públicas Pero no tienen Jorge, pues el apoyo más que bien, es. más bien o- acuérdate de lo que hablamos, acuérdate de lo que hablamos en los documentos. ¿Qué particularidad debería tener esa educación, Jorge? Antes de pasar al siguiente punto. Recuerden, muchachos, ¿qué particularidad? Porque es que hacerla Profe, virtual, Jorge, eso es simplemente cambia el método, pero no digamos que no es un tema de fondo, Jorge, hay un tema de fondo más importante, Ernei, contanos. profe, yo creo pues que según lo que hablamos tiene que ser una educación de méritos, donde se premia al que Pero realmente la palabra no estudia. era méritos, ¿te acuerdas que la palabra por ahí, la que utilizábamos, cuál era? ¿Recuerdan? La Es educación que, con, ¿recuerdan, muchachos? ay, profe, es que no recordamos bien pero sí era algo así. A ver, exactamente, Diana nos escribió en el chat, la educación con incentivos, Pues, muchachos. La educación con incentivos, Jorge, listo. Ahora sí, Jorge, ¿cuál era el segundo? el tema de la tecnología. Indiscutiblemente, y ese es el segundo punto de los 3 que vamos a ver. Porque la educación viene implícita en otras, pero el segundo punto es la implementación de la tecnología. Dale, Jorge. Y el último, digo yo que todo lo que tiene que ver con infraestructura. Si tenemos buena infraestructura, el país se mueve más rápido, tenemos fácil acceso a prácticamente a todo. Listo, Jorge. Todo eso es necesario, sin embargo, vamos le dando un primer orden. Antes que nada, compañeros, vamos a hallar 3 puntos fundamentales. Listo. Les voy a ir dando como pistas o ideas para que vayamos llegando a esa gran conclusión. Todo lo que ustedes dicen es correcto, solo que de pronto no tiene como un orden lógico. Tratemos de darle como un orden, como a todas estas ideas y a tratar de plasmarla en 3 puntos fundamentales. ¿Les parece? Como gran conclusión de este curso. A ver, primero, muchachos. Básicamente, ¿qué necesita la economía como para definirse que está realmente creciendo? ¿Cuándo decimos que, o sea, ¿cuándo es realmente próspera una economía? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo es realmente próspera? ¿Qué necesita la economía como para uno decir, hombre, esa economía va bien? ¿Qué necesita, muchachos? Profe, no sería como cuando hay una buena producción, ¿ok? Sí, Alejandro. O sea, producir más. Listo. Ese es el primer punto fundamental, muchachos. Necesitamos producir más. Necesitamos producir. Necesitamos producir. Necesitamos producir. Lo que pasa es que producir solo no. Por eso les dije que son 3 cosas. Vender Listo. más también. Pero Gina, fundamentalmente antes de pasar al segundo, producir más. Recuerden el concepto que veíamos del ingreso per cápita. ¿Recuerdan, compañeros? ¿Recuerdan? Un ingreso per cápita nuestro que está por el lado de los 7.000, 7.500 dólares, que es bajo en el contexto internacional.
frente a ingresos per cápita como Estados Unidos de 80, 90 mil dólares. O sea que esos países producen mucho más por persona de lo que producimos nosotros. Tienen un ingreso per cápita muy superior al nuestro. El primero, para lograr tener un mayor ingreso per cápita y ponernos siquiera a tono con el contexto latinoamericano, ni siquiera del primer mundo. Países como Chile, 16 mil, 18 mil dólares. Países como México, 14 mil, 15 mil dólares en ingreso per cápita. Países como Uruguay, 20 mil, 22 mil dólares de ingreso per cápita. Y Colombia con un cagao 7.500 dólares de ingreso per cápita, tenemos un reto muy grande. Entonces, lo primero es producir más. Necesitamos producir, muchachos, necesitamos producir. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿En dónde está concentrado el 80-90% de la producción de este país, muchachos? Se los voy a preguntar de una vez. ¿En el sector público o en el sector privado? Y tienen que saberlo. Supónganlo. ¿Dónde está el 80-90% de la producción de este país? ¿En el sector público o en el sector privado? En el sector privado. En el sector privado, muchachos. ¿Y el sector privado está compuesto por quiénes? La mayoría de empresas que hacen todo Las lo que empresas. Correcto, Jorge, por las empresas. Necesitamos un país de empresas, muchachos. Necesitamos incentivar la creación de empresas. Necesitamos incentivar el empresarismo, muchachos, en Colombia. Pero recuerden que por allá hablábamos en alguna reflexión, muchachos. Estamos hablando del primer punto, producir más. Pero alrededor de producir más, estamos hablando de incentivar el empresarismo. Pero incentivar el empresarismo, compañeros, recuerdan que por allá en alguna clase, lo que pasa es que pues, no todos asisten a todas las clases, pero recuerdan que por allá en alguna clase hacíamos una discusión muy interesante. ¿Será estimular el microempresario? Seguramente, porque eso produce y genera empleo. Pero muchachos, nos vamos a quedar simplemente estimulando que todo el mundo tenga una venta de empanadas, que todo el mundo tenga una moto para hacer transporte, para ser mototaxista, nos vamos a quedar con la gente vendiendo hamburguesas, nos vamos a quedar con la gente con una empresita de helados. Me hago entender, muchachos. Yo no digo que eso no sea importante, muchachos. Eso es importante, eso genera mucho empleo y eso es importante. Pero ¿cuál debería ser la ambición de este país, compañeros, en torno al empresarismo? ¿Cuál debería ser? Profe, yo digo que una inversión a gran escala de grandes inversionistas que traigan Generalmente, ¿eso de dónde llega, Arney? del exterior, profe, tienen que venir empresas del Generalmente. exterior para que traigan, en este caso, como lo veíamos antes, capital físico, generen infraestructura, porque cuando estas empresas llegan normalmente no solo generan como la planta, sino que generan accesos, crean redes Claro, de distribución y claro, eso al final beneficia a todas las comunidades claro, que están alrededor. claro. De acuerdo, Arney. Totalmente de acuerdo, hermano. Tenemos que volvernos atractivos para el mundo, muchachos. Tenemos que volvernos atractivos para el mundo. Basta ya de esas discusiones bizantinas de los años 60, muchachos. Es que eso es una cosa ridícula. Nosotros, ¿por qué vamos a echar otra vez para los años 60, los años 70? Esas son etapas superadas por la humanidad. Y nosotros todavía discutiendo esas cosas, muchachos. Todavía en esas. Y el mundo moderno discutiendo cosas totalmente diferentes. ¿Cómo nos volvemos atractivos para el mundo? Las grandes inversiones. Si esas grandes inversiones las complementamos con ese empresarismo del microcrédito, esas dos cosas se complementan perfectamente. ¿Por qué? Porque un microempresario que vende unos helados muy buenos tiene la posibilidad de crecer su empresa en la medida en que venda más. Y va a vender más en la medida en que hayan más consumidores con poder adquisitivo para comprar su producto. Y ese poder adquisitivo lo puede dar la generación masiva de empleo. Y esa generación masiva de empleo la puede dar el sector privado. Y ese sector privado viene de las empresas. Y generalmente las grandes empresas, las grandes inversiones pueden venir del exterior. Ese es el primer paso, muchachos, para el desarrollo, para el producir más. Producir más. Ahora, si vamos a producir más, ¿cuál debería ser? Y ahí Jorge ahorita lo dijo en su intervención, ¿cuál debería ser ese segundo paso
para hacer que ese empresarismo realmente sí tenga un efecto positivo en el crecimiento del país. ¿Cuál debe ser ese empresarismo, ese producir más del primer punto? ¿Cuál debe ser ese segundo punto que garantice que ese empresarismo sí sea exitoso? ¿La implementación de qué? Jorge, lo dijiste ahorita de segundo, después de la educación. De la tecnología. Insumo tecnológico, muchachos. El insumo tecnológico, es decir, que lleguen empresas, sí, que produzcamos más, sí, pero que este país simultáneamente produce más, lo haga con la implementación de mejoras tecnológicas. Y esa implementación de mejoras tecnológicas, muchachos, va acompañado de todo eso que han dicho ustedes ahorita. Unas vías de última generación, porque eso es una mejora tecnológica, muchachos. Usted subir hoy de la Pintada al Alto de Minas implica que una tractomula tenga que subir lomas de hasta 15 grados, que eso es un absurdo. Una tractomula con 30, 40 toneladas subiendo una loma de 15 grados, eso es absurdo, muchachos, eso es absurdo, eso no se ve en ningún país desarrollado. La nueva vía, que sería Pacífico 2 más Pacífico 1, si algún día la terminamos, porque dicen que es para los ricos, por ahí andan diciendo que es para los ricos, si algún día la terminamos, tienen inclinaciones de 6 grados, por donde una tractomula puede perfectamente transitar a 60, 70 kilómetros por hora con sus 30, 40 toneladas cargadas. Eso implica menos diésel, eso implica menos deterioro, eso implica menos tiempo, eso, ¿me hago entender? Eso es tecnología aplicada a la infraestructura. La nueva vía para Caucasia, muchachos, hoy irse por el Alto de Matasanos implica unas lomas impresionantes, unas fallas geológicas impresionantes. Irse por la nueva vía, muchachos, no tiene una pendiente, creo que con todas excepciones, superiores al 6%. Sí, lo que pasa es que para construirlas hubo que poner unos peajes costosos, pero eso ya será otra discusión. Peajes costosos que en algún momento pueden volverse más competitivos en la medida en que crezca el volumen del tránsito que pase por esas vías. ¿Me hago entender, muchachos? Segundo, la implementación del factor tecnológico, con todas las implicaciones que tiene. Entonces, primero, producir más. Ese producir más con empresarismo, con la estímulo a la producción privada, muchachos. Son las empresas las que generan el 80% del empleo en Colombia y sobre todo que son las empresas que generan el 100% del empleo formal en Colombia, que es precisamente el más escaso, muchachos, es el más escaso. Necesitamos promover ese empresarismo y ese empresarismo de gran envergadura, complementado con ese empresarismo masivo a través del microempresario. Claro que sí, pero no solamente la microempresa, sino también la gran empresa, muchachos. La explotación de nuestros recursos naturales. Muchachos, definitivamente le quedó grande, diría yo, le quedó grande a la ingeniería, y estoy haciendo una pregunta que ya está respondida. Le quedó grande a la ingeniería producir petróleo, pues en condiciones de minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. No, eso ya está inventado. Ya sabemos cómo explotar petróleo restableciendo el equilibrio del medio ambiente. Ya sabemos cómo hacer explotación minera, minimizando el impacto en el medio ambiente. Eso ya está inventado, muchachos. Y nosotros aquí haciendo discusiones de los años 60. Eso ya está inventado. Necesitamos producir más, necesitamos ser más productivos, necesitamos la inversión de grandes tecnologías, de progresos tecnológicos que nos permita producir más, ser más grandes, aprovechar más nuestros recursos. Segundo punto, con la implementación del insumo tecnológico simultáneamente. No es simplemente que hayan más ensambladoras de vehículos, sino de que se establezcan en Colombia productoras y ensambladoras de vehículos que hagan transferencia tecnológica y que nos enseñen a tener empresas de primer mundo aquí en Colombia, para que aprendamos a hacer las cosas. Una de las virtudes que tiene Colombia, muchachos, es la capacidad de aprendizaje de nuestra gente, la capacidad de aprender a hacer las cosas mejor, de hacer las cosas bien. Eso es una ventaja competitiva de Colombia, el recurso humano, el recurso humano. La gente en Colombia es una ventaja competitiva, pero eso no lo hemos podido aprender a manejar, muchachos. Y tercero, compañero, no nos podemos quedar produciendo más
No nos podemos quedar siendo muy tecnológicos porque a alguien hay que venderle. Pero para poderle vender a alguien, muchachos, necesitamos ese tercer punto. ¿Cuál debería ser ese tercer punto para poderle producir todo eso aquí, producir más, para poder implementar todas esas mejoras tecnológicas, pero para podérselo vender al mundo? Porque es que no nos podemos quedar vendiéndoselo a los 15 o 20 millones de colombianos que compran los productos aquí, porque los otros 20 o 30 o no tienen poder adquisitivo o simplemente viven de los otros 10 o 15 que compran. Entonces es un mercado muy pequeño. Necesitamos venderle esa producción al mundo, pero para poderle vender esa producción al mundo, ¿qué necesitamos? ¿Cuál debe ser ese tercer punto? Que es consecuencia del segundo y que nos gusta tanto a los ingenieros industriales. Ir ingenieros. Relaciones comerciales sí, pero esas relaciones comerciales son consecuencia de ese tercer punto. Ernest, Es ser, ¿cuál será? ser competitivos. Y detrás de la competitividad hay una expresión que incluso es más grande que esa, Ernest. Sí, siendo competitivos, pero ¿qué debe haber detrás para poder ser competitivos? Ser productivo. Exactamente, exactamente, exactamente. Incluso la calidad, compañero, está ahí inmerso en la productividad. Primero, producir más. Segundo, la implementación del factor tecnológico. Y tercero, la productividad. En ese orden, muchachos. Ese es el secreto del crecimiento económico de los países. Ya, pare de contar. Y no lo está diciendo Rubén Escudero, lo es simplemente la teoría económica. Eso ya está inventada, es la rueda inventada, muchachos. Eso ya está inventado. Esa es la historia que han recorrido los países que son prósperos y los países que hoy son ricos a lo largo de la historia. Pero nosotros aquí todavía haciendo discusiones de los años 60, muchachos, no vamos a llegar a ningún Pereira. Todavía con peleitas que países superaron hace 50 años y nosotros todavía peleando por esas cosas. Es muy triste, pero muchachos, es obligación nuestra, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, la suya, la mía, muchachos, de contribuir a eso. Debemos ser multiplicadores de ese conocimiento, muchachos, para que este país, entre ustedes puede estar un futuro gobernador, puede estar un futuro presidente, puede estar un futuro alcalde, puede estar un futuro gobernante, un futuro líder, un futuro empresario, un futuro presidente de Bancolombia, uno no sabe, muchachos. Listo. Entre ustedes está la responsabilidad de hacer que este país, que entre ustedes y entre nosotros me incluyo, porque somos quienes hemos tenido la oportunidad de educarnos en la universidad pública y en una de las mejores universidades del país. Pero no nos durmamos en los laureles. Hay mucha competencia. Usted también aplique eso. Así como se le aplica a la economía, a la macroeconomía, también aplíquelo a nivel personal. Usted debe producir más, usted debe ser más productivo, usted debe implementar mejoras tecnológicas, usted debe aprender otro idioma, usted debe aprender lenguajes de programación, usted debe aprender manejo de datos, analítica, y usted debe ser más productivo, usted debe ser más productivo, es decir, que lo contraten a usted, no tenga ninguna duda una empresa en que lo va a contratar a usted por encima de otro. Esas tres cosas tienen que hacer que usted se diferencie de los demás. Así como Colombia tiene que implementar esas tres cosas, muchachos, para salir del ostracismo en el que estamos. Compañeros, dudas, comentarios, quejas, reclamos. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. ¿Qué opinan, muchachos? Con eso terminamos la segunda parte de este curso. Recuerden, muchachos, todo lo que hay detrás de esas tres ideas. Recuerden el tema de la producción. Recuerden el tema de los rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción. Recuerden la maximización de ganancias, que no es maximización de ganancias, sino la maximización de la generación de valor, como la diferencia positiva entre el ingreso total y el costo total, donde el costo total incluye el costo del patrimonio o el costo de oportunidad o la tasa de oportunidad o el costo de capital. Listo. Principal objetivo. ¿Cómo eso se conversa con el comportamiento del mercado y cómo se conversa con el comportamiento de la estructura de costos a través de decisiones internas de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera? Gina, nos ibas a decir algo. No, pero fue exactamente eso, que si me daba como un resumen así de los tres criterios más importantes, pero ya los tomé acá. Gracias. Listo, Gina, con todo gusto. Miren que ahí complementamos lo que vimos, compañeros, de la producción. Recuerden
que empezamos a ver como la esencia de la producción. ¿Lo recuerdan? Que yo les dije, vamos a estudiar como la producción, pero en su esencia, en el entendimiento que hay por dentro de la producción. Ese entendimiento que no lo tiene el ingeniero eléctrico, ni el de sistemas, ni el mecánico, ni el civil. El entendimiento que debe tener el ingeniero de producción. El ingeniero industrial puede ser un ingeniero de producción. Entender la producción, entender los rendimientos marginales de los factores de la producción, entender la gestión que tenemos que hacer al interior de las empresas para que esas empresas se produzcan más, para que esas empresas implementen mejoras tecnológicas y para que esas empresas sean más productivas y por ende, como decía ahorita un compañero, más competitivas en un mercado nacional o en un mercado internacional. Ideas, muchachos, ¿cómo les ha parecido el tema? ¿Interesante? ¿No les gustó? Lamento que hayan 16 compañeros que no se hayan conectado a la clase. Lo lamento por ellos. Pero ustedes que están conectados, muchachos, ¿qué opinan? Diana, nos dices, muy interesante. Seguramente, Diana, espero que haya sido muy interesante para todos. Profe, sobre todo es la conciencia que uno adquiere, porque bueno, hay términos, hay preceptos, hay conceptos, hay teoría, pero es esa conciencia de lo que se concibe bien y lo que se concibe pues mediocre en este ámbito. Todos estamos dados a la mejora continua. Muy interesante el tema. Muchísimas gracias por hacerlo de esa manera tan apasionada, que es donde más le llega a uno con conocimientos. No, me encanta eso. Muchas gracias, Gina. Pasión, porque es que esto es pasión para el ingeniero industrial, muchachos. Un ingeniero industrial que diga que estos temas no le apasionan. Yo sí le digo con toda sinceridad y con todo cariño. Mire a ver si de pronto debe estar en artes o pues lo digo con cariño y con todo respeto. Pues de pronto en otra facultad, ¿cierto? Pero es que un ingeniero industrial que diga que esto no le apasiona, que esto no le llama la atención, uno sí pondría en duda, muchachos, pues con todo respeto, insisto, y con todo cariño, si realmente está estudiando algo que le guste, ¿cierto, muchachos? No sé si ustedes compartan esa opinión. Desarrollo más restringidos, un municipio más bien pobre, pero de todas maneras son 20.000 habitantes, hay personas que viven de la agricultura, de la ganadería, etcétera. Llegar uno a esa comunidad, hacer un estudio, dimensionar uno ese municipio, no les voy a decir cuál, pero un municipio que seguramente el 99% de usted no lo conoce, yo diría que el 100% no lo conoce, que tiene un nombre hasta todo extraño. Y uno hacer un estudio de esa comunidad y a través de la gestión que en lo personal se hizo, llegar con un cajero automático a esa comunidad, donde hasta el alcalde escribió agradeciendo y las 10.000 transacciones que está haciendo ese cajero al mes, muchachos, son 10.000 personas que se lucran de ese servicio, que a través de ese servicio pueden hacer sus transacciones financieras, que adicionalmente el 60% es activo digital en un municipio pobre. El 60% es activo digital, es decir, si tenemos 1.000 clientes, 600 utilizan la aplicación de Bancolombia, muchachos, así sea para transferir por un QR. Eso da una satisfacción gigante. Uno impactar a una comunidad, eso, muchachos, no tiene precio. Usted contribuir con algo que usted hace, que usted gestiona y que impacte una comunidad. Y de sobremesa va uno y pasea a ese municipio y ve el aviso en lo personal, porque yo trabajo en Bancolombia, veo el aviso ahí de Bancolombia, prendido, aportándole impuestos al municipio, facilitándole los servicios financieros y la inclusión financiera a sus habitantes, complementado con la digitalidad de la APP que maneja el 60% de los clientes que tenemos allá, que corresponden más o menos a un 40% de la población total del municipio. Eso es impacto positivo, eso es impactar una comunidad. Eso es una satisfacción, muchachos, que yo les digo, es el mejor pago que uno recibe por hacer lo que a uno le gusta. Se los digo con toda sinceridad, muchachos. Si usted va a tener la oportunidad en algún momento de hacer eso, usted va a trabajar en una empresa del sector logístico, un sector logístico que puede perfectamente tener 1.000 afiliados, 1.000 tractomuleros, que son 1.000 familias, son mínimo 6.000 personas que viven de eso, y que usted los impacta con sus decisiones, que usted los impacta con su gestión. ¿Sí me hago entender? Usted gana. ¿Sí? Somos conscientes de eso realmente, del buen trabajo que hacemos y de cómo impactamos con nuestro trabajo, muchachos, una comunidad, un sector, un pueblo, una población, una empresa y hasta, ¿por qué no?, un país. Muchachos, espero que les haya gustado el tema. Nos vemos o nos escuchamos y nos vemos el jueves en el segundo parcial. Espero que se apasionen igualmente resolviendo